Bien, continuamos entonces con las clases que estábamos exponiendo sobre lo que se llama las producciones de este mundo, eh, que tienen lo que se llama un sujeto receptor y una forma determinante. Y hay una causa productora. La causa productora, de alguna forma, son otros sujetos a los cuales también se le llama naturaleza según Aristóteles. El creador, el hacedor, sería el ser que preexiste antes que el efecto, y el efecto creado tienen la misma naturaleza. Entonces Aristóteles nos diferencia cuando hay un producto, una producción, un movimiento de los operarios y un movimiento que dirige el fin de la obra. El que martilla es un movimiento de operario, operatriz, y el que piensa es un movimiento director, dirige el fin de ese movimiento, de tal manera que el movimiento óntico, que es el movimiento que efectúa la producción dentro de la materia, es un movimiento que tiene dos causas motrices. Una causa motriz directiva, que es el fin hacia el cual se dirige el movimiento, y por lo tanto lleva la materia hacia la consecución de esa forma, con ese fin que está en la mente del director. Y otro movimiento que es el impulso, el empuje, que es el movimiento mecánico, el movimiento del operario, de los operarios, aquellos que ponen la fuerza dinámica, la fuerza mecánica en las producciones. Dice, las demás producciones se llaman creaciones, esas son las humanas. Todas las creaciones son efecto del arte, el artífice, de un poder, operatriz o del pensamiento, directriz. Algunas provienen del azar, de la fortuna. Estas son, por decirlo así, producciones colaterales. Hay, por ejemplo, paso página, en la naturaleza seres que se producen lo mismo por una semilla que sin semillas. Nos ocuparemos más adelante de las producciones casuales. Al decir semilla estamos hablando de que hay una naturaleza, ¿verdad? Las producciones del arte son aquellas cuya forma está en el espíritu. Y por forma entiendo la esencia de cada cosa, su sustancia primera. Bueno, entonces, repito esto, dice las producciones del arte, que ya serían donde entra el hombre como artífice, son aquellas cuya forma está en el espíritu, o sea, la causa directriz, el fin hacia el cual se dirige. Y por forma entiendo la esencia de cada cosa. Entonces, su sustancia primera. Bueno, entonces aquí parecería ser que al entrar la palabrita sustancia primera, se estaría hablando de la sustancia primera que nosotros estábamos manejando al principio, que es la que está de frente al conocedor. Y aquí Aristóteles no le está llamando de entrada, aunque sí, no le está llamando sustancia primera al efecto producido, porque si lo está situando en la mente del conocedor, estamos hablando de la causa final mental, o sea, la casa que está en la mente del ingeniero, no la casa que está hecha de frente al ingeniero, sino la casa que está en la mente del ingeniero. Ahora bien, ¿cuál es el problema con Aristóteles? Que unifica lo que se llama la esencia segunda, la sustancia segunda, que es la que está en la mente del ingeniero, que es sustancia porque no es una idea que viene de otro mundo, sino que es una idea que viene de las casas de este mundo y que por lo tanto recoge las existencias de este mundo al recoger la materia de este mundo. Por eso es sustancia segunda, porque es aprendizaje, no es ideación, es más bien inducción. Ha pasado por el método de la prueba y por lo tanto es algo que conocemos, no algo que inventamos. Entonces, la casa mental que el ingeniero la aprendió en la universidad, no fue que se la inventó, entonces la transforma en una casa real.
Entonces la casa real, óntica, individuada por una materia, entonces se supone que tiene su propia materia, su propia sustancialidad primera como materia prima. Claro que es sustancia porque se completa por la esencia, por la forma, pero esa materia prima que está en el ente, en tanto que ente en el individuo, Aristóteles las identifica con la sustancia primera, con la materia prima, que está en el concepto genérico universal. Repito que esa unidad es Santo Tomás de Aquino quien la va a romper. No es lo mismo la sustancia genérica mental que la sustancia individuante particular en los sentidos. Entonces Aristóteles las identifica, hace así bajar las ideas de Platón al mundo de la materia. Estamos hablando de las cosas de este mundo y entre las cosas de este mundo se encuentra el individuo que yo tengo frente a mí. Digámoslo de esta manera, la casa que conoce el ingeniero, mentalmente hablando, son las casas de este mundo, de forma abstracta. De tal manera que cuando conoce una casa concreta, la materia de esta casa concreta está implicada en la casa universal que está en su mente. Por eso es sustancia, porque está hablando de las casas de este mundo, de todas ellas, habidas y por haber, y no está hablando solamente de sus ideas, sino que está hablando de las sustancias habidas y por haber. Y en ese por haber está la individual que él va a hacer. Si él va a hacer una casa, ya esa casa está hecha noxiológicamente hablando, porque él no va a hacer una casa que no conozca, va a ser una casa que conozca y la conoce de manera genérica. Es una casa que digámoslo así, la aprendió en la universidad por fuerza de la inducción, no es una casa que vino de otro mundo, que él la inventó, sino una casa que él la conoció. Y por lo tanto, la casa que él va a hacer viene de la casa. Entonces viene de la casa en el sentido que la forma que él está aprendiendo, así como un perro viene del perro y un hombre viene del hombre, y la forma de la naturaleza como efecto es transmitida por la naturaleza que causa, el artífice, ese es un poco el parangón que él hace, ¿verdad? Así como se comporta la naturaleza, se comporta el, el ser artificial, para después entender por el ser artificial el ser natural, que es el interés que él tiene. Entonces, él nos quiere hacer ver que las producciones de este mundo, que aparentemente nosotros las inventamos, primero la hemos aprendido y la hemos aprendido en este mundo. Entonces, no son una idea, son un concepto. Estamos preñados mentalmente por las cosas de este mundo, artificialmente hablando, de tal manera que las cosas que creamos no le estamos creando de la nada, le estamos creando de la sustancia segunda que implica, contiene a la implicada a la sustancia primera. Si la sustancia primera no estuviera implicada, pues entonces no pudiera yo conocer desde la sustancia segunda a la sustancia primera en Aristóteles. En Tomás de Aquino sí hay conocimiento, sin implicación, porque Tomás de Aquino lo que identifica no es la implicación de la sustancia primera en la segunda, sino que lo que identifica es la correlación entre una y otra. La correlación también es aristotélica, pero en este punto Aristóteles no logró diferenciarlo. Dice, los contrarios, recuerden que los contrarios para Aristóteles, la materia nunca es contraria a sí misma. Lo que es contrario en Aristóteles sería la forma en una materia. La no casa y la casa en la madera con la que se hace la casa. El lapicero y el no lapicero en el plástico en el que se hace el lapicero. Hablar de los contrarios en Aristóteles no es hablar de los contrarios de Heráclito, que implican una contradicción intrínseca, por lo tanto, eso es antilógico. La contradicción de Heráclito, del principio de contradicción, que acepta tanto los sofistas, Gorgias y Protágoras, no tiene lugar en el pensamiento de Aristóteles. Hay una materia que es eterna y que no recibe contradicción. Es innata, perdón, innata no, que no se genera, es ingenerable, es incorruptible, es eterna. Esa materia no es ser, es un receptáculo, es el sujeto que recibe el ser. Ahora bien, recibe el ser porque no lo tiene. Al no tenerlo, niega esa ausencia
dándole el ser que no tiene. Por eso hay contradicción, porque el ser que no era comenzó a ser. Entonces la silla que no era en la madera comenzó a ser silla. Entonces la no silla se opuso a la silla. La no casa se opuso a la casa. Esa es la contradicción de Aristóteles, el ser intermedio. El ser viene del no ser, pero no de cualquier no ser, sino del no ser intermedio. ¿Cómo así? Del no ser que es a nivel de seidad material, existencial, individual, ya existe aquello de donde que se va a transformar en ser porque la materia está ahí disponible y no cualquier materia, porque la materia para hacer una silla no es la materia disponible para hacer un serrucho. Aristóteles habla de una sierra. La sierra, tú no puedes hacer una sierra con una madera. Entonces, la madera es materia, pero no es materia para la sierra. La no sierra no se encuentra en la madera. En la madera tú encuentras la no silla, y no la no silla de hierro, sino la no silla de madera. Ahora, la sierra o el serrucho, tú no lo encuentras en la madera, lo encuentras en el hierro. Entonces, cada materia tiene su no ser. ¿Cuál no ser? Aquel para el que está dispuesto para ser. Por ejemplo, la salud, que es la que maneja Aristóteles, se encuentra en el enfermo como posibilidad. Entonces, la sierra se encuentra en el hierro como posibilidad. Ahora, no se encuentra la salud ni en el hierro ni en la madera. Por lo tanto, no hay ni ser ni no ser en la madera de frente a la sierra o de frente al hombre. La madera no es un hombre en potencia. La madera no es una sierra en potencia. Entonces, cada materia es materia en tanto que brinda las posibilidades de su contrario. Entonces, contrario es eso. El ser y el no ser que existen de alguna forma como contrarios, y por lo tanto como posibles dentro de una materia receptiva. Visto así, un hombre nunca no tiene ni el ser madre ni el no ser madre. O sea que no es un ser intermedio para ser madre. ¿Por qué? Porque es hombre. Pero toda mujer que no es madre es un ser intermedio, o sea que es materia posibilitada de frente a la maternidad. Entonces, lo contrario, ahí es donde Aristóteles lo ve, ¿no? Cuando hay potencia y posibilidad de una materia capaz de recibir el ser que no tiene. Otra idea que es importante acotar es que el ser que está en potencia no se da a sí mismo ese acto. La semilla no se da, bueno, estamos hablando de naturaleza, pero por lo menos los seres artificiales, aunque también en la semilla viene de otro, Aristóteles hace ver que la madera no se da a sí misma, el ser silla. No es la madera la que se convierte en silla. El movimiento operativo de impulso y el movimiento directivo ¿cómo se llama? De sustancia segunda, que implica la sustancia primera, un poco lo que estamos viendo, eso está en la mente del conocedor y en el mundo de los seres conocidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, preexiste mentalmente hablando, si logran entender esto. ¿Por qué? Porque el ser que está haciendo el ingeniero de alguna forma existe en la mente del ingeniero, no como potencia, sino como acto, sustancia segunda, como potencia, sustancia primera, pero no como potencia, sustancia segunda, porque como sustancia segunda, ya el ingeniero conoce al ser que no ha llegado a ser, lo conoce, y no lo conoce como posibilidad, sino que lo conoce como realidad. ¿Por qué? Porque la materia real que todavía no existe en potencia, en la realidad, ya está implicada en la materia genérica que tiene el conocedor, el ingeniero, de la casa en su mentalidad. Y por eso, en cierta forma, ya esa casa existe universalmente hablando, abstractamente hablando, y con su existencia, pero como dice Aristóteles, jugando con los términos,
existe metafísicamente hablando, pero no históricamente hablando. Históricamente hablando significa los individuos. Cuando la casa llegue a ser casa, lo que ya existía, universalmente hablando, genéricamente hablando, en sustancia segunda, implicada toda sustancia primera en esa sustancia segunda, pero de manera indeterminada en tanto que individuo, al ser determinado por la forma que le comunica el ingeniero de lo que ya preexistía, la forma mental, que es sustancia, no estamos hablando de formas vacías, sino estamos hablando de formas, sustancia segunda que implica la sustancia primera, que de alguna forma hay que tener, digamos, inteligencia para lograr verlo y no quedar uno metido en la confusión. Estamos en el punto más neurálgico de Aristóteles, que le abrió confusión a todo el mundo de la Edad Media, y hoy no se entiende porque ni siquiera lo abordamos. Entonces, este existe y no existe. Esta confusión que hace Aristóteles entre la sustancia primera y la sustancia segunda, pero que en Aristóteles hay que entender que hay una cierta no confusión, que hay una capacidad ingeniosa de verlo desde las dos posiciones, y si uno logra verlo, uno entra en una no confusión porque tiene su belleza filosófica al verlo con el lenguaje aristotélico. La cosa que no existe, existe en la mente del creador, porque en la mente del creador es genérica, es indeterminada. Dígase, las casas existen en la mente del ingeniero, los puentes habidos y por haber existen en la mente del ingeniero como un solo puente, pero un puente genérico es el puente universal, que más que universal sería sustancia segunda. ¿Por qué sustancia segunda? Porque no estamos hablando de universo platónicamente hablando, sino de existencia de esa esencia que implica indeterminadamente las sustancias individuales, los entes individuales. Y en ese sentido, la forma mental preexiste al compuesto, y la materia preexiste gracias a la forma en potencia que está tanto en la materia receptiva que está disponible. Recuerden que el hierro no está disponible para hacer, perdón, la madera no está disponible para hacer sierra, pero la sierra no solamente está en la mente del creador, la sierra universal con su sustancialidad, que no viene de otro mundo, sino que está en el mundo de la inducción. Ha resistido el método de la prueba inductiva y por lo tanto es sustancia en Aristóteles, solo que es genérica e indeterminada con respecto a cada individuo. El encuentro del ingeniero que viene con la sierra real en la mente, así como el hombre produce al hombre, no es la sierra falsa ni la sierra platónica la que produce la sierra real, sino que es la sierra sustancia aprendida por el creador de la sierra, que viene a crear la nueva sierra. Por lo tanto, la sierra sale de la sierra, y esa sierra que viene a crear ya está en el hierro, no en la madera, en el hierro, como disponible, como materia a recibir ese ser sierra. El encuentro de la sierra en potencia en la ¿cómo se llama? En la materia, y con la sierra en acto creadora, la sierra como productora en la mente del creador, más la fuerza motriz que pone el creador, que se llama el movimiento operativo, gracias al movimiento directivo, que es quien comunica la sierreidad en la materia disponible, receptora, porque está disponible, es hierro y está dispuesta para hacer cierre. Entonces, gracias a todos estos elementos, la causa motriz eficiente, la causa motriz operativa y la causa material receptiva, entonces ya está todo dado para que se encienda la chispa de la vida, como le gusta decir a Aristóteles, y se produzca la sierra real, la nueva sierra, la sierra producida, que sería aquella que es la materia hierro se convierte en sierra gracias a la fuerza puesta por el operario, más la dirección puesta por la sierra sustantiva mental, que es la idea, no la idea, sino el concepto, la sustancia mental, la sustancia segunda, donde ya estaba implicada de forma indeterminada la sierra individual real.
gracias a la materia que está fuera del conocedor, aparece entonces ya la sierra individual. Entonces tendríamos, tú dirías, tenemos entonces dos sierras, la sierra que está en la mente del creador y la sierra que está en la mano del creador. Aristóteles nos ha dicho desde el principio, y es el punto de confusión de Aristóteles, ¿verdad? Que la sierra mental es la misma sierra real. ¿Por qué? Porque la sierra mental es indeterminada, pero contiene todas las sierras determinadas. Está contenida, no es una sierra nueva, es la misma y única sierra que me habla de todas las sierras de manera indeterminada. Entonces, la sierra real no es nueva en tanto que la potencia real, la sustancia primera, recibió una nueva forma, pero la sustancia segunda sigue siendo indeterminada y la forma mental sigue siendo indeterminada de frente a todas las sierras habidas y por haber, y abraza a esta nueva sierra y a todas las demás sierras. O sea que, dicho con un lenguaje aristotélico, desde un punto de vista la sierra es nueva, desde otro punto de vista la sierra no es nueva, es sustancia segunda, es la que está, preexiste y siempre ha estado. Y el hecho de que cambie a nivel de la materia no significa que cambie a nivel de la forma mental. Los contrarios no se dan en el plano intramental, los contrarios se dan en el plano extramental. Ese paso del no ser sierra al ser sierra, de no ser silla al ser silla, se da en el espacio extramental. Estas explicaciones que hemos dado aquí, sería bueno que en el video las salve, por lo menos de este video, si es que a alguno le interesa profundizar en Aristóteles, porque entiendo que estamos trabajando en la parte más crítica del pensamiento de Aristóteles, esta unificación entre lo que se llama lo mental y lo real, que es punto de conflicto para todos los aristotélicos, no del pasado, sino también del porvenir. Es un punto siempre conflictivo. Dice, los contrarios tienen desde un punto de vista la misma forma sustancial. Oiganlo como lo dice. Los contrarios son los que se dan en los individuos, desde un punto de vista la misma forma sustancial. La sustancia primera que ya él señaló. La misma forma sustancial que la sustancia segunda. Las sustancias primeras son las que están fuera de la mente, las sustancias segundas las que están dentro de la mente. Pero las sustancias segundas son segundas porque implican la sustancia primera, la materia primera, que es el ser indeterminado. Entonces, en otras palabras, si yo digo el hombre es animal racional, el animal es vegetal sensitivo, los vegetales son minerales vivientes, los minerales son materia cuantificada, y la materia, ¿qué es? La materia es la causa de la sustancialidad. ¿De qué materia estamos hablando? Como estoy hablando de todos los hombres, o de todos los árboles, de todos los animales, estoy hablando de una materia genérica, y aquella que se me convierte el hierro en silla, y ese hierro que está hecho de una materia indeterminada. Entonces, ¿de qué materia estamos hablando? ¿De la materia que recibe contrario fuera de mí? ¿O de la materia que está formalizada y no recibe contrario dentro de mí, sino que implica indeterminadamente todo lo contrario? Bueno, es que son la misma sustancia. Ahí está el problema de Aristóteles. En tanto que es inductiva, aprendida, me abraza indeterminadamente todos los seres. Indeterminado significa que de alguna manera acepta cambio, pero es genérica, y en tanto que está informada, tiene su forma mental, entonces no cambia en tanto que forma, aunque acepta todos los cambios en tanto que materia. ¿Dónde cambia? No en la mente, porque la mente es indeterminada, cambia en los individuos. ¿Y gracias a qué cambia? Justamente a la materia dispuesta a recibir ese nuevo ser, que ya de alguna forma es conocido en la idea en tanto que sustancia segunda, y en el individuo en tanto que sustancia primera. Bueno, entonces, ¿dónde está la mismidad? La mismidad está en Aristóteles, en la materia misma. Está la mismidad. Es el punto donde él no negocia. Ahora, es lo mismo la sustancia segunda que la sustancia primera, en tanto que esencia es la diferencia, en tanto que forma es la diferencia. La pone como segunda y primera. Segunda en tanto que está en la mente, primera en tanto que está en la realidad.
pero él en ningún momento nos habla de materia primera y materia segunda, ¿no? Ahí es que está el punto de conflicto. Él diferencia la sustancia por la forma en un mundo mental y en un mundo extramental. Por la forma, la sustancia primera está en el mundo extramental. Por la forma, la sustancia segunda está en el mundo intramental. Pero por la materia, él no logra o no quiso romper y diferenciar entre una materia prima primera y una materia prima segunda, que sería una forma también digamos, acabar de hacer la división. Repito que esta diferencia la va a hacer Tomás. Y Tomás, al final, no dirá ni primero ni segundo, sino que dirá ser absoluto. Ser absoluto, ¿no? El ser a modo de parte. Si utilizaría este lenguaje de Aristóteles, tendríamos que hablar de que la sustancia primera y ser primero, en tanto que forma y materia, está en el mundo de los hechos y del mundo del cambio, y que la materia segunda, la materia primera sería segunda, la misma primera sería segunda, sería una materia prima segunda, en tanto que es genérica y está en la mente del conocedor. Porque cuando muere el conocedor, no muere la materia prima, y la segunda, en tanto que realidad tampoco muere, pero en tanto que el conocimiento, el conocedor ya deja de conocer, digamos a nivel de si aceptamos la muerte del hombre. Bien, entonces los contrarios tienen un punto de vista, tienen desde un punto de vista la misma forma sustancial. La sustancia de la privación es la sustancia opuesta. Los contrarios tienen desde un punto de vista la misma forma sustancial. La sustancia de la privación es la sustancia opuesta a la privación, ¿sí? La sustancia del ser es la sustancia del no ser. La materia es la misma. Entonces, la salud es la sustancia de la enfermedad. En prueba de ello, la declaración de la enfermedad no es más que la ausencia de la salud. Y la salud es la misma idea que está en el alma. La noción científica. La salud proviene de un pensamiento como este. La salud es tal cosa. Luego es preciso, si se quiere producirla, que haya otra tal cosa. Por ejemplo, el equilibrio de las diferentes partes. Eso es parte de digamos, de las notas intrínsecas del concepto de salud en Aristóteles, ¿verdad? Porque no hay salud si hay desequilibrio. El desequilibrio es enfermedad. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de la parte intrínseca de la forma, que al mismo tiempo se necesita una materia para uno producirla. Por lo tanto, uno produce lo que ya está en la mente. Ahora bien, para producir este equilibrio es preciso el calor. De esta manera, se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última. Fíjense que el equilibrio es mental, pero el calor es factual, es un hecho. Sería flotar para producir calor en una materia. Por lo tanto, se necesita de una fuerza operatriz y una materia receptiva para que gracias al calor se llegue al equilibrio y gracias al equilibrio se llegue a la salud. El equilibrio es parte de la forma. El calor es parte de la materia. Entonces se necesita el encuentro de la materia y la forma. Entonces, gracias a una fuerza operatriz directiva, se produce o se crea una materia disponible para recibir la forma, y la forma, cuando la materia está disponible, entra en la materia. Entonces se da la unión entre esas dos cosas. Las causas materiales que disponen a la materia como potencia para recibir una forma que está en la mente del creador, entonces se unifican las dos cosas, y gracias a las materias, la disponibilidad de la materia, y gracias potenciales en la materia, y gracias a la forma, entonces se llega a un ser que es el mismo que está en la forma, en tanto que conocido indeterminadamente, y es el que está en la materia potencialmente hablando, en tanto que capaz de recibir ese ser. De tal manera que no es distinto el ser en potencia que está en la materia al ser al ser de la forma que está en la mente del creador. Entonces, al final, es el mismo ser,
universalmente hablando, visto desde un punto de vista, y es el mismo ser, productivamente hablando, visto o individualmente hablando, visto desde otro punto de vista. Ahora bien, para producir este equilibrio es preciso el calor producido por el creador, por la fuerza impulsiva, por lo tanto, con dirección a un fin, y el equilibrio, que es el efecto del calor, como parte integrante de la salud, porque no hay salud sin equilibrio. Recuerden que la salud sería parte de la definición del concepto de equilibrio, de salud. La salud, el calor no será parte del concepto de... El calor no será parte del concepto de salud, pero no hay equilibrio sin el calor en la materia. Entonces el calor es la fuerza productiva. Este concepto bonito, porque en Tomás de Aquino el calor no será la fuerza del médico en la salud, sino que será la fuerza del fuego que produce caliente. El caliente es la existencia y el fuego es Dios, productor de toda existencia. Entonces ya no será materia, sino que será existencia en Tomás de Aquino. De esta manera se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última, es el compuesto, lo último, ¿verdad? El bien no es el para qué sirve, tradicional, de la bandeja de Aristóteles, la bandeja, la causa, la plata, el efecto, la forma, la bandeja, el compuesto, el para qué sirve la bandeja, causa final. La causa final aquí no es el para qué sirve, la causa final es el compuesto, el bien, la materia más la forma, es el fin del movimiento, no el fin del compuesto, no el fin para qué sirve la bandeja, sino hacia dónde va el movimiento junto con la materia, al fin último, que es el bien. El bien es el compuesto. De esta manera se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última. Oigan ese, por el pensamiento a una cosa última. En el pensamiento está una cosa última que no es solamente el individuo, es genérico. Es el individuo más todos los individuos. Por eso es indeterminado, porque me habla de todos los individuos habidos y por haber. Se llega a una cosa última que puede inmediatamente producirse. Entonces, no se produce algo nuevo, mentalmente hablando, pero se produce algo nuevo, físicamente hablando. El movimiento que realiza esta cosa se llama operación, o sea, el movimiento de impulso, el movimiento motriz, el comenzar a crear la mesa, a crear la silla. Operación hecha con miras a la salud, en el caso del médico, ¿no? Sería comenzar a flotar para producir calor. De suerte que bajo un punto de vista la salud viene de la salud, la casa viene de la casa, es el punto de llegada. ¿De dónde viene el hombre? Del hombre. Hay una naturaleza productora, el hombre, y una naturaleza producida. El hijo tiene la misma naturaleza que el padre. ¿De dónde vienen las matas de mango? De otras matas de mango. El mango viene del mango. ¿De dónde vienen los gatos? De otros gatos. El gato viene del gato. Entonces, eso que se ve en la naturaleza es lo que Aristóteles nos está haciendo ver en los artificios, en el ser artificial. ¿De dónde viene el abanico? De los abanicos. Entonces, ¿de cuál abanico? De todos los abanicos. Así como hay un nuevo perro viene porque hay perros del género perro, y un gato viene de todos los gatos, del género gato, ya no visto aquí como animísticamente hablando, como Heráclito, el gato viene del gato, sino que el gato viene de los gatos, y un gato particular te genera otro gato particular, un hombre particular te genera otro hombre particular. ¿De dónde viene entonces el abanico? La mesa, la silla, bueno, de las mesas, de la silla. No viene del creador. Sí, el creador es un operario, pero también viene de la sustancia segunda. No decimos idea, porque no es un invento. Decimos sustancia segunda, del conocimiento que ya tiene el inventor, gracias a la inducción, gracias al aprendizaje recibido, ha recibido esa forma mental y la transmite. Así como el padre transmite la vida al hijo, el ingeniero transmite la casa, que ya de todas las casas, la caseidad de todas las casas, se la transmite a la nueva materia disponible para hacer esta casa en particular. El concepto de silla viene y transmite el concepto silla a esta silla en particular. Pregunta, vamos a ver.
Entonces, la sustancia segunda es la forma, podríamos decir. Eso es lo que queremos evitar ver, porque si lo vemos como forma, estaríamos cayendo en Platón. La sola forma no es sustancia. La sola forma no implica materia. La sola forma no implica existencia. Eso es lo que queremos evitar ver. No es la forma, es sustancia segunda. Y la sustancia segunda es genérica, me implica las sustancias primeras. Por eso la sustancia primera no es nueva. Si la vemos desde el punto de vista de la idea, ¿no? De la sustancia segunda. La sustancia segunda es la idea que está en el constructor. Pero no es una idea, es una sustancia que implica toda la materia. Si fuera una idea, vendría de otro mundo, como hace Platón, crea algo nuevo, algo que no existe. Es que lo que está en la mente del creador no es algo nuevo, es algo que ya viene de la tradición y es aprendido por la tradición. ¿De dónde viene la nueva casa? Es nueva de frente al mundo del cambio, pero no es nueva de frente al mundo teórico, al mundo del creador, porque el creador no crea algo que no exista, crea algo que ya existe. En otras palabras, la materia nueva que está existiendo ya existe en la mente del creador. ¿Por qué? Porque lo que está dominando el creador es una sustancia segunda que implica las sustancias primeras. Y la implica porque materialmente hablando son indeterminadas. Y, ¿cómo se llama? Son indeterminadas genéricamente hablando, en tanto que la abraza a todas y en tanto que abraza materias que son indeterminadas, abraza sustancias segundas. Entonces, indeterminada porque la abraza a todas y es indeterminada porque la materia prima no tiene identidad. Entonces, y por lo tanto acepta el cambio. Acepta el cambio porque no me habla del cambio, me habla más bien de la identidad hacia el cual se dirige el mundo del cambio, porque ese mundo del cambio tiene en potencia ese ser al cual se dirige, porque el ser en potencia, el acto es primero que la potencia en el ser producido. Entran como muchos elementos a la vez, pero Aristóteles lo implica todo en lo que se llama la sustancia segunda. Si no fuera así, no fuera el ser que cambia, no fuera el ser que no cambia. Entonces, si la sustancia segunda no es ni idea ni forma, ¿qué es entonces? Solo sustancia. Se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Vamos a entrar en la próxima dentro de 10 minutos, pero bueno, vamos a ver. La sustancia, repíteme la pregunta. A ver, usted dice que la sustancia segunda no es ni idea ni forma, pero habla de que porque es genérica, en el momento, que implica la sustancia primera. Exacto, en el momento que decimos sustancia segunda, si le quitamos la materia, si le quitamos la generalidad, su referencia al mundo de la materia prima, ya no sería sustancia, ya sería una idea platónica que viene de otro mundo. La sirena es una idea, no es sustancia, pero una casa no es idea. Las casas se aprenden en este mundo, ha pasado el método de la prueba. La idea es de alguna forma una copia de este mundo, por lo tanto es sustancia que me abraza a este mundo, no es una idea que viene de otro mundo. Seguimos entonces en la próxima horita que nos queda. Nos vemos dentro de unos 10 minutos. Bueno.